Voy a compartir así. Ahí está. ¿Estás viendo, Ciro, mi pantalla? Sí, sí, Bien, el Power. el PowerPoint, exactamente. Voy a ver si lo puedo poner en modo presentación. Ahí está. Bueno, buenas tardes, siendo las 13:05, ya pasaditas las 13 horas, damos por inicio a este encuentro virtual sincrónico para trabajar algunos conceptos del TP3 y su contenido. ¿Estoy bien? No, espera. Del TP2, ya me adelanté, ya me adelanté, ya me adelanté. Me adelanté muy mal. ¿Qué dice la profe? Dame un segundo. Ahí está. Ahora sí, estamos bien. Ah, ahora vamos a compartir el que va. Presentación en PowerPoint. Ahí está. Ahora sí, estamos en el documento correcto. Estamos con las bimestrales, ya por el TP3, obviamente. Entonces, abrí el del TP3. Bueno, estamos en esta conferencia, vamos a trabajar algunos conceptos que vamos a traer del trabajo práctico 1 para mejorar en este trabajo práctico 2 y vamos a ver el contenido que nos compete realizar en esta ocasión. ¿Cuándo vence el trabajo Profe, práctico? Sí. discúlpame, se ve como la pantalla del Teams, no se ve el Power si lo Ah, estoy mira, compartiendo. compartí mal, pero qué mal que estoy, gracias por avisarme. Pero en teoría compartí en ventana, acá está, ahora sí. Bien, Ahora ahora sí, sí la ves. sí. En el apuro, ahí está. Bueno,
el trabajo práctico número 2 vence el 29/9, ¿sí? Nosotros ya tuvimos la devolución del trabajo práctico 1, eso nos lleva a pensar en todo lo que tenemos que corregir. El profesor por ahí, o los profesores por ahí, le hacemos algunas pequeñas marcas o comentarios al respecto, y vamos a usar esta conferencia para ahondar y profundizar sobre esos temas. ¿Qué es lo que queremos que corrijan? Como todo trabajo, como todo encuentro, lo que nosotros buscamos es darles ciertos conceptos y poder invitarlos también a reflexionar sobre cómo vamos hasta el momento, cómo empezamos la materia hasta el momento. Si la llevamos a tiempo, si le dedicamos el tiempo que hay que dedicarle, si realmente estoy aprendiendo, si al hacer un trabajo práctico sobre una plataforma que todos conocemos, y que este trabajo práctico viene siendo un trabajo práctico recursivo de otros años, hace que por ahí tome un trabajo que veo y bueno, lo entiendo y lo presento, que no es lo mismo que hacerlo. Entonces vamos a trabajar sobre un poquito sobre esas reflexiones y después, por supuesto, sobre los conceptos que nos tocan en este trabajo. Vamos a dar, son 4 puntos, vamos a dar unas explicaciones y reflexiones, contenido concreto del TP2, algunos conceptos, y el último punto que a mí me gusta siempre hablar de este tema, que es la integridad, la coherencia y la consistencia. ¿Por qué los invito a reflexionar? Porque esta materia es una materia core de todo licenciado en informática. Y uno dice, pero yo no voy a dedicar al análisis funcional, yo no voy a hacer el análisis y diseño de ningún software en mi vida. Puede ser que eso pase, pero un licenciado en informática debe tener un pensamiento sistémico, un pensamiento ordenado, un pensamiento en el que va a simplificar la complejidad de alguna situación problemática. Y todo lo que vemos en análisis y diseño sirve para eso. Nos da herramientas, nos da diagramas que nos enseñan a utilizar para poder esquematizar un comportamiento, esquematizar una estructura de datos. Entonces, realmente es una materia que se vuelve muy central para cualquier licenciado en informática. Pero sobre todo, es una materia de base para el seminario de práctica de licenciatura. Y el seminario de práctica es lo que me permite después llegar al EFIP, al examen final integrador presencial. Por lo cual es muy importante llevar adelante la materia de una manera concienzuda, digo yo, pero está mal dicho, sino de una manera consciente, de una manera responsable. Yo los invito con estas 3 preguntas a determinar qué debo saber, cuáles son los conceptos que debo saber. En función de lo que me plantean los ejercicios prácticos y el contenido de la materia, sacar a la luz lo que debo saber. ¿Qué aprendí realmente? De eso que aprendí. Y obviamente a veces no aprendemos todo, aprendemos una parte, entonces viene, ¿qué me falta saber a partir de lo que queda sin haber aprendido? Entonces, yo en esta materia no puedo no saber lo que es un requerimiento. No puedo no saber lo que es la clasificación de requerimientos, ya sea una propia que haga, ya sea una de algún libro como Somerville, Pressman o cualquiera que ande por ahí dedicados a la ingeniería en software. No puedo no saber lo que es un caso de uso y qué relación tiene, o el concepto versus requerimiento, requerimiento versus caso de uso. No puedo no saber qué es un diagrama de caso de uso, cómo se construye, cuáles son los elementos básicos, cuáles son las relaciones, los tipos de relaciones que hay en los diagramas de caso de uso, qué es un actor, que no es solo una persona, qué es un actor, cuáles son las fronteras del sistema, cómo se describe un caso de uso,
porque el caso de uso es la actividad mínima en la que se basa el análisis y diseño. No puedo no saber, cuando yo hablo de entidad-objeto, la clase, qué es una clase, qué son los atributos de una clase, qué son los métodos, qué es la navegabilidad, cómo la multiplicidad en un diagrama. Empiezo por el diagrama de dominio, que más de uno lo hizo, y después voy haciendo una estructura de datos que voy a manejar con mi sistema, y lo tengo que modelar. Entonces me encuentro con que tengo múltiples diagramas, y para eso tenemos lo que explicó el profesor Pablo en el primer encuentro, lo que se llama el lenguaje de modelado unificado, UML en inglés. Ese lenguaje nos permite, con estereotipos adecuados y con las gráficas correctas y los elementos correctos, y los 13 o más diagramas que tiene UML en su versión última hoy, poder diseñar un software de manera de que quede específicamente detalladamente, y que un programador pueda implementarlo. Entonces, ¿tengo que saber los 13 diagramas? Yo diría que sí, pero de mínima tengo que saber el diagrama de caso de uso, el diagrama de dominio, el diagrama de clase, de paquetes, de arquitectura, de secuencia. Y ahí puedo seguir nombrando. Diagrama de transición de estados, en función de lo que me haga falta. Pero no puedo no saber lo que es un diagrama de caso de uso. Y hay gente que ha presentado, estudiantes que han presentado diagramas de caso de uso, que si yo los pongo mano a mano, digamos, a preguntarle, capaz que no tengan claro el concepto. Entonces es muy importante trabajar elaborar ese aprendizaje de una manera consciente. Entonces, ahí, ¿qué debo saber? Todo eso que les estuve diciendo. ¿Qué aprendí? Bueno, no, este lo hice más o menos, este se lo copia tal. Bueno, entonces, ¿qué me falta saber? Anotar lo que me falta. Estamos ni siquiera en la mitad de la materia. Entonces, claro que estamos a tiempo de retomar si no lo hemos hecho de una manera consciente. Bueno, ¿qué contiene un diagrama de caso de uso general? Un diagrama de caso de uso general va a tener, a partir de las funcionalidades explicadas que yo tengo, ¿no? Yo tengo requerimientos, que son cosas que me pidieron, ¿sí? Cosas que me pidieron hacer o que se me piden que el sistema tiene que tener. A partir de eso, yo tengo que pensar las funcionalidades, ¿no?, que mi sistema tiene, ¿sí? Tengo que pensar a partir de eso, cuáles son las funcionalidades, ¿no? Y de esas funcionalidades poderlas meter en un diagrama. Nosotros teníamos, si yo quiero practicar realmente, yo tengo funcionalidades que tiene Spotify, que tiene Mercado Libre, que tiene funcionalidades que tiene, no sé, Netflix, lo que hemos usado como base, ¿no? A partir de esas funcionalidades que tiene, yo las tengo que modelar a esas funcionalidades, ¿no? Le dijimos, bueno, a partir de las funcionalidades, redacten requerimientos. Redacten requerimientos, y todos han redactado requerimientos, mal o bien han redactado. Entonces yo puedo tener un ejemplo. Netflix debe poder manejar listas de preferencias de películas. Netflix debe hacer sugerencias en función de las películas vistas por el usuario. Netflix debe poder generar, que no lo he visto, listas de reproducción. Yo no lo he visto si está, pero por ahí podría ser una funcionalidad piola, ¿no? Yo a veces no sé qué ver y digo, ay, ¿qué me dijo tal que pueda ver? Bueno, a ver, yo me armo en Netflix una lista de reproducción como lo hago en Spotify. Esas son necesidades que yo planteo, funcionalidades que yo planteo. Ahora, ¿cómo traslado esas necesidades a requerimientos, ¿no? El sistema debe permitir a un perfil de usuario
generar listas de reproducción de series. El sistema debe permitir a un perfil de usuario, o debe sugerir a un perfil de usuario películas según sus gustos y preferencias. Entonces, ahí ya estoy redactando esas necesidades que fui planteando como requerimientos realmente. ¿Por qué? Porque al requerimiento lo estoy redactando con los elementos que hacen falta. Los elementos que hacen falta es quién hace la acción, que el sistema le permite, el sistema sugiere, el sistema hace. ¿A quién? Al actor. Y es muy importante que lo redacte de esa manera, porque cuando lo redacto de esa manera y escribo el actor y determino el actor que va a hacer la acción o el que va a ser destinatario de esa acción, me permite después a mí, en un diagrama de caso de uso, saber cuál es el actor que interactúa con el caso de uso. Entonces, para ese requerimiento que yo puse, voy a tener capaz que casos de uso como el usuario registra sus gustos y preferencias. El usuario busca películas. El usuario ve películas, ¿no es cierto? Ver películas o acceder a películas o series para ver. El usuario califica. El usuario, bueno, hace un montón de cosas que después con esa información es que puedo hacer la sugerencia. El usuario busca películas por su nombre, el usuario busca películas o series, ¿no? Por tipo de género de películas. Entonces, a partir de ahí voy a ir armando los casos de uso, el diagrama de caso de uso. Entonces, si yo quiero aprender, digo, al menos debo incluir 10 casos de uso, donde eso se puedan dar las relaciones, los tipos de relaciones de extensión e inclusión, ¿sí? Y especificar, les pedíamos solo 2 casos de uso. Y me encontré con casos, situaciones donde los alumnos han especificado casos de uso que no tienen en el gráfico. Entonces digo, ¿cómo puede ser que vos especifiques un caso de uso que no graficaste o que pertenece a una funcionalidad que vos no estás tomando como base? Da para pensar. Entonces acá lo que había que hacer era redactar requerimientos correctamente, esos requerimientos llevarlos a un diagrama de caso de uso de esas funcionalidades que yo elegí, con todas sus relaciones de inclusión y extensión, y tomar de ese diagrama de caso de uso 2 y especificarlos, que quiere decir hacer toda la descripción. ¿Estamos? Entonces ahí es donde yo digo, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, entonces acá teníamos requerimientos que considero trabajar, casos de uso identificados, con una matriz de trazabilidad. Para hacer una matriz de trazabilidad yo tengo que tener claramente codificados los casos de uso y los requerimientos para que esa matriz me sea más fácil. Yo lo identifico por el código y no tengo que andar escribiendo todo el requerimiento. Y tengo que hacer un diagrama de caso de uso general que modele las funcionalidades que yo he elegido y las descripciones de los casos de uso. También tenía que hacer un modelado de dominio, ¿sí? Tengo que seleccionar las entidades, sus características. La mayoría lo ha realizado bastante bien. No es un diagrama de clases, es un modelado de dominio donde yo modelo el comportamiento general de ese sistema y su contexto, ¿no? Hasta ahí tengo requerimientos que considero trabajar, caso de usos identificados con la matriz, diagrama de caso de uso general, descripciones de caso de uso y modelo de dominio. ¿Sí? Hasta ahí tenemos con el trabajo práctico. Prototipos de interfaz. Tengo que realizar 3 prototipos de interfaz, incluyendo la trazabilidad de los requerimientos correctamente redactados. Si yo no tengo claro o no tengo bien redactados los requerimientos y no tengo modelado bien mi sistema, yo voy a hacer los prototipos de interfaz que no van a
representar a las relaciones que yo he marcado en mi diagrama de caso de uso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque las relaciones de extensión y de inclusión, sobre todo las de extensión, se ven reflejadas en los prototipos de interfaz. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo que siempre uso y creo que lo explica muy bien. Yo puedo tener un caso de uso que se llama dar de alta clientes, ¿no? Después tengo otro caso de uso, dar de alta productos, y tengo otro caso de uso que dice generar facturación de venta, o facturar, ¿no es cierto? Facturar la venta. Bueno, entonces voy a tomar, si yo hago el prototipo de interfaz, voy a hacer un dibujito, como cuáles serían los datos que voy a dar de alta del cliente, y cómo es esta pantalla que me permite dar de alta el cliente. De la misma manera, voy a dar de alta, voy a tener una pantallita diseñada que me va a permitir dar de alta los productos. Y después una tercera pantalla que voy a tener dado de alta, perdón, no dado de alta, sino que voy a facturar. ¿Cómo voy a facturar? Voy a seleccionar un cliente y a ese cliente le voy a agregar ítems de los productos que voy a facturarle en ese comprobante que le voy a emitir al cliente. Entonces, ahí ya tengo 3 prototipos de interfaz. El de cliente, el de producto y el cómo doy de alta una factura, o cómo facturo, ¿no? Si yo tengo una relación de extensión, en el momento en que estoy haciendo la factura, o sea, el administrativo, instancia el caso de uso de hacer factura, si yo de hacer factura tiene una relación de extensión en cargar cliente, permitir cargar cliente, quiere decir que a partir del momento en que yo estoy haciendo la factura, si el cliente no existe, lo voy a permitir darlo de alta y voy a instanciar el caso de uso de cargar cliente. Entonces, si esa relación de extensión en mi diagrama de caso de uso existe, en mi prototipo de interfaz habrá un botón o una condición que me permite saltar a ese caso de uso, por ende a ese prototipo de interfaz. ¿Se entiende la relación, Ciro? ¿Me seguís en la relación esta que digo? Sí, más o menos sí. Fue media complicada. Media complicada, pero es así. Si yo tengo una relación de extensión, se ve en el prototipo de interfaz que yo diseñe, porque voy a tener un botón que me va a permitir instanciar ese caso de uso. Si eso no pasa, es que tengo una relación de extensión que no existe en realidad en el diagrama. No debería, o me faltó el botón en el prototipo de interfaz, o me faltó la relación en el diagrama, o me sobra la relación en el diagrama de caso de uso, o Bien, viceversa. Hay bien. muchas relaciones entre los casos de uso que se van a dar al momento en que ustedes diseñen el prototipo de interfaz. Porque va a decir, ay, no me di cuenta, pero acá me quedaría más cómodo que no se tenga que salir de acá e ir a cargar el cliente porque no existe, sino de acá permitirle ir a dar de alta al cliente. Entonces, si esa funcionalidad se la voy a permitir porque queda más cómoda, es porque entonces me faltó una relación que no me estuve dando cuenta que podía darse entre un caso de uso y otro. Bien, bien, ahí vamos de vuelta. Entonces, vamos a trabajar en el concepto de requerimiento porque, como hemos observado, más de uno lo redacta así a boca de jarro pensando en que el requerimiento es como me lo dijo el usuario. El usuario me dice, yo quiero en Netflix poder armar, supongamos esta funcionalidad, listas de reproducción de series y películas. Y ordenar esas listas de reproducción para poder ir consumiendo todo eso. Esa necesidad que me dice alguien, un usuario, un cliente, lo que sea. Una necesidad está redactada de una manera subjetiva, de una manera así, a boca de jarro. Sin embargo, un requerimiento es una necesidad que está objetivada. Es decir, tomé la necesidad, la construí y la redacté de una manera precisa
consistente y objetiva. Y sobre todo, medible, que yo puedo objetivamente demostrar cumplimiento. Entonces, un requerimiento es una característica del sistema o una descripción de algo que el sistema tiene que hacer o ser capaz de que otro haga para cumplir un determinado objetivo, un determinado propósito. Entonces, si yo hablo de requerimientos funcionales, es porque estoy representando funcionalidades. Esta que dije, por ejemplo, el usuario quiere armar listas de reproducción de series o películas para ver. Bien. Y tenerlas ordenadas y clasificadas. Listo, esa es una necesidad. De ahí surgirán uno o más objetivos, requerimientos. También el usuario podría haber dicho, che, yo quiero que sea fácil y rápido, ¿sí? Intuitivamente hablando, que yo pueda tac, 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 marcar y ya está. Bien, bueno. Él me dice rápido. Ahora yo tengo que calificar esa rapidez o hacerlo de manera objetiva o objetivar esa rapidez. Entonces yo puedo decir, el sistema tiene que ser rápido, el sistema tiene que desempeñarse con una en tantos, algunos lo ponen en milisegundos y demás, yo digo, esa rapidez también depende de muchas cosas, ¿no? Depende del hardware, de internet, de la conectividad, en fin. Pero bueno, tenemos que tratar de redactarlo, aun sean características no funcionales, de una manera objetiva. Características de un requerimiento que sea concreto, consistente, completo, realista, necesario, verificable y rastreable. Esto es del libro. Rastreable habla de la trazabilidad. ¿Correcto? Voy a decir, ¿qué es correcto? Y que se entienda, consistente, ¿sí? Que esté concreto. Completo, que no le falten partes. Y estas partes son quién lo va a hacer, el actor, qué va a hacer y cómo se denota el cumplimiento. Realista, que se pueda lograr, que derive de una necesidad, que se pueda comprobar y que se pueda rastrear a lo largo de todo el proceso de desarrollo. El proceso de desarrollo se deriva o se dispara de un requerimiento. A partir de ese requerimiento, como va pasando por las distintas etapas, yo tengo que poder saber. Este requerimiento lo implementé con estos 5 casos de uso. Si estos casos de uso están ok, están validados con los correspondientes casos de prueba, yo puedo decir que tengo implementado el requerimiento. Bien. Tengo requerimiento funcional y no funcional. El funcional representa, como dijimos, a las funciones que el sistema es capaz de realizar y describe cómo debe comportarse. En cambio, el no funcional hace a todo lo que tiene que ver con las restricciones de esos servicios que yo quiero que el sistema brinde. Fácil de usar, hablo de usabilidad, que no permite el ingreso cualquiera, que tenga control de usuario y demás, hablo de seguridad y de algunas otras cuestiones. Accesibilidad, que permita el acceso a distintas características de usuario. Que sea fácil de usar hacia la usabilidad, que sea rápido hacia la performance, rápido bien definido, ¿sí? Ahora, las clasificaciones que nosotros siempre vemos dentro de la universidad, pero no quiere decir que sean las únicas dadas, sino que lo tomamos de los libros de ingeniería de software. En software, entonces, se ha instaurado que los tipos de requerimientos son 2, funcionales y no funcionales. La verdad que dentro de los funcionales puede haber un abanico de posibilidades de clasificaciones, y de los no funcionales lo mismo. Y algunos creen que el requerimiento candidato también es un tipo. Entonces, cuando le preguntamos qué tipo de requerimiento hay, te dicen funcionales, no funcionales y candidatos. Con este gráfico de conjunto yo quiero demostrar que no. Un requerimiento candidato es algo que hoy no implemento o que no voy a trabajar hoy porque lo dejo para adelante, para más adelante, para futuro, para un release posterior. Y el requerimiento candidato no es un tipo más, es un requerimiento que implica un momento. O sea, hoy no, lo dejo para más adelante. Y entonces, como requerimiento candidato, yo puedo tener uno funcional, o 2 funcionales o más funcionales, y también requerimientos no funcionales como requerimientos candidatos.
Entonces, el requerimiento candidato puede ser, si la pregunta capciosa está, que dice, ¿un requerimiento candidato es un requerimiento funcional? No, puedo tener requerimientos candidatos que sean, o sea, no funcionales que sean requerimientos candidatos. O sea, yo puedo dejar para después incorporarle, no sé, algo en relación a la seguridad. Puedo dejar para después hacerlo para iOS. Estoy haciendo una aplicación, la hago para Android y la dejo para después que sea iOS. Otro punto que es muy importante tener a nivel de requerimientos es la perspectiva de redacción. No que lo hemos corregido como mal, pero queremos decir en lo sucesivo. El sistema debe permitir la autenticación del usuario gerente. Hay esa perspectiva de requerimiento, es una perspectiva de sistema. La estoy redactando mirados a los requerimientos desde el sistema. El sistema debe permitirle al gerente, está el actor, el registro de los empleados. El sistema proporciona los datos de los pagos realizados por el alumno. Otro requerimiento. Son perspectivas del sistema, porque me paro en el sistema y los redacto mirando parada desde el sistema. Ahora, si los redacto a los requerimientos con la perspectiva de usuario, es otro tipo de redacción. Como usuario de Netflix, quiero poder armar listas de reproducción de películas y series. Como usuario web, quiero consultar la tabla de pedidos para saber el estado de mis pedidos. Como cliente, quiero consultar el catálogo para poder encontrar el producto que deseo comprar. Entonces, estoy redactándolo desde la perspectiva de usuario. Entonces, con esa redacción o con esa perspectiva de redacción es lo que llamamos historia de usuario. Ven que las historias de usuario que nacen un poco con las metodologías ágiles o que se imponen con las metodologías ágiles, no es que las crearon o las inventaron las metodologías ágiles a las historias de usuario. Son requerimientos redactados más chiquititos, más atomizados y redactados desde la perspectiva del usuario. ¿Sí? ¿Me seguís, Ciro, hasta acá? Sí, profe. Bueno, las historias de usuario las usamos porque incorporan una metodología, o sea, están incorporadas por las metodologías ágiles y las usamos porque me lleva a atomizar funcionalidades siempre más pequeñitas. Entonces, yo insto al que se anime a redactar esos requerimientos que traen a partir o redactados así como a boca de jarro, para ver si puedo corregirle esas perspectivas, elegir una perspectiva de redacción y corregir esa perspectiva de redacción. Entonces podría redactarlo de manera con la perspectiva de sistema o con la perspectiva de usuario y hacer historias de usuario. No hay problema. Estaría bueno tener, y es una buena práctica. ¿Qué es una buena práctica? Tomar esos requerimientos que ustedes tienen, que ya han redactado en el trabajo práctico 1 y re-redactarlos de manera correcta. Que no le falte el actor y que no le falte el propósito al caso de uso. Entonces los redacto de una perspectiva de sistema y también los redacto de una perspectiva de usuario. Y con eso cierro la práctica y la redacción. Cuando yo hablo que debe ser claro, es porque no puedo dejar abierto a nada, a cualquier cosa. Tengo que tener el requerimiento con la redacción justa. Porque acuérdense que dijimos que tiene que tener todas esas características del requerimiento. Consistente, completo, verificable, trazable, etcétera, etcétera. Bien, si yo voy a redactar historias de usuario, digo, por ejemplo, como auxiliar quiero dar de alta a los clientes para poder gestionar mi catálogo de clientes. Como auxiliar quiero almacenar información de las mascotas para poder gestionar las mascotas de cada cliente. Como cliente quiero acceder a mi mascota a través del sistema de cámaras para poder ver su situación actual. Yo redacto esto así como historias de usuario para trabajar ahora el concepto que quiero de diagrama de caso de uso. Acá, fíjense, yo remarqué el actor, remarqué qué quiere y el para qué. Entonces, siempre en cada historia de usuario tengo que tener estas partes. ¿Quién? ¿Qué? ¿Para qué?
En un requerimiento con perspectiva de usuario es a quién permite el sistema, qué permite y para qué. O sea, está lo mismo, está igual, solo que la perspectiva de redacción es otra. Una aclaración muy importante es, si yo me paro en el sistema, todos mis requerimientos son redactados desde la perspectiva del sistema. Si lo voy a redactar con la perspectiva de usuario, los requerimientos van a estar redactados desde esa misma perspectiva. No puedo mezclar perspectivas porque eso hace inconsistente a mi diseño. Y ahora vamos al diagrama de caso de uso. Este diagrama de caso de uso no está bien. No está bien. ¿Qué no está bien acá? Primero, el diagrama este no tiene fronteras. Entonces, yo no sé dónde empieza y dónde termina mi sistema. Si yo quisiera marcar, y atiendan a la flechita ahora, las fronteras, en la forma en que está hecho, los actores van afuera. Entonces yo tendría que venir con una línea por acá, bajar por acá, no sé si se ve mi puntero de mouse, bajar por acá, subir, ir hacia la derecha para esquivar a este actor. ¿Por qué? Porque está bastante desalineado en el diagrama. Entonces voy a empezar a ordenarlo. Ordenarlo significa estiro los actores hacia afuera. ¿El actor está a la derecha o está a la izquierda? Puede haber actores a la derecha y actores a la izquierda, de manera tal que yo pueda ordenar mi diagrama lo mejor posible. Lo que sí tengo que tener claro es que mi actor tiene que estar fuera de las fronteras. Entonces me tiene que permitirse marcar una caja, que es la frontera del sistema, normalmente en líneas de punto. Ese es el estereotipo de cuadro. Bueno, por otro lado, tengo acá que me dice que el usuario baja suscripción. El usuario, acá debería decir, dar de baja su suscripción. ¿Sí? Usuario que hace el sistema permite dar de baja su suscripción. Entonces, ¿qué hace el actor usuario? Dar de baja la suscripción. Tratar de siempre redactar con un verbo. Entonces, si yo acá pongo baja, acá no puedo poner consultar. Puedo poner bajar, consultar, o acá consulta. Utilizo lo mismo. ¿Puedo utilizar un verbo sustantivado? Sí. Un verbo sustantivado quiere decir, en vez de analizar, análisis. En vez de bajar, baja. En vez de consultar, consulta. Consulta de la consulta. Entonces, acá, errores como, bueno, miren, digo, el usuario consulta adheridos, ¿no? Después dice que de adherirse a la funcionalidad hay una relación, no me dice cuál, de consultar adheridos. El actor crear contenido elimina videos exclusivos, ¿sí? O adhiere a la funcionalidad, no sé qué será, ¿no? Pero bueno, eso, ¿qué pasa? Si ustedes redactan esto y está vinculado a los requerimientos, se entiende, y a su vez, si especifican los casos de uso, yo voy a encontrarme adherirse a la funcionalidad, un caso de uso descripto acá, que tenga que ver con adherirse a la funcionalidad. Entonces, acá empecemos con que está mal la disposición. El estereotipo actor está bien dibujado. Acá faltaría la orientación de la flecha, ¿sí? Siempre es muy importante saber, porque quiere decir que este actor instancia este caso de uso. Acá quiere decir que este actor instancia este caso de uso y este caso de uso instancia a este otro, que también puede ser instanciado por el usuario. Cada flechita implica la instanciación de ese caso de uso. ¿Me sigues, Ciro? Sí, sí, profe. Bien. De 10. En este diagrama de caso de uso, también tengo actores bien dibujados y los tengo por fuera, ¿sí? Y acá yo podría ordenar este diagrama. Tiene las fronteras, las puedo marcar en línea de puntos, sería lo correcto. Y me faltarían las flechas, se entiende, pero no está bien.
Se entiende que el equipo de eventos y actividades es el que registra el evento. Se entiende que este actor es el que modifica el evento, no lo puede hacer el interesado. El interesado solo lo que hace es ver evento, detalle de evento y registrar inscripción. Si yo a este actor lo hubiera dibujado acá, se me cruzarían las flechas, ¿ven? Porque si este actor lo traigo acá, se me cruzarían las flechas. Y eso no está bueno, no está bueno. En este de acá no tengo ninguna flecha cruzada, pero es un lío como está dibujado. Capaz que a nivel de atomicidad de casos de uso esté bien, pero ya la gráfica no me permite un ordenamiento de fronteras. En este me estarían faltando las puntas de las flechas. Y además está bien ordenado en lo que respecta a que si este actor lo hubiera puesto acá arriba, se tendrían que cruzar las flechas y eso no está bueno. No está bueno. ¿Qué pasa acá? ¿Qué puedo hacer? Yo puedo agarrar y estos relacionados a evento, registrar evento, modificar evento, eliminar evento, yo puedo acá armar un paquetito de funcionalidad llamada gestionar evento. ¿Sí? Y acá tengo agrupo en un paquete de análisis. Como también puedo agrupar en algún otro lado, ¿no? No estoy viendo ahora, pero bueno, genero listado. Acá a nivel de nombres pareciera bien, pero digo, ¿generar listado de qué? Tendría que ser un poquito más preciso. Registrar inscripción se supone que el evento, ver detalle del evento, en la descripción del caso de uso voy a poder ver a qué detalle se refiere, y si dice detalle de evento, qué sé yo, conferencia, el horario, el día, el lugar, el que diserta, el disertante, etcétera, etcétera. Estos son los datos que yo después espero ver en la clase evento, ¿no? No podría estar describiendo, en el caso de uso, información que después no tengo o que no persiste en mi sistema. ¿Tá? Entonces, en este diagrama, pues, destaco que este usuario está bien extendido de este lado, mejor que esté acá, porque así me permite no cruzar las líneas, pero acá podría como hacer un paquete de análisis agrupado como gestionar evento. Acá en exponer evento me dice que incluye al caso de uso visualizar evento cancelado, visualizar evento no cancelado, visualizar evento confirmado. Dependiendo qué redacte acá adentro, es que esto está bien o no. Fíjense qué me dice esto, más allá de lo que diga, lo que haga después. Este exponer evento me dice que va a instanciar a alguno de estos tres casos de uso. Si no instancia a uno de estos tres, no completa su funcionalidad, no cierra. Entonces, ¿qué me dice? Que este caso de uso, que existe su descripción o debería existir, no va a ser instanciado por nadie que no sea exponer eventos. El tema es que acá yo me encuentro con que es muy flaquito lo que puedo exponer acá, lo que puedo describir acá. Entonces, medio como que no sé si puedo hacer, si está bien esto. Yo para valorarlo debería ver la descripción de lo que han descrito acá, para ver qué funcionalidad han querido representar. ¿Sí? Pero acá me dice que desde este caso de uso se va a completar con cualquiera de estas casos de uso para incluir, que queden incluidos, pero dudo que tenga mucha funcionalidad para describir acá. Y además que este caso de uso, este y este, solo va a ser instanciado por exponer evento y no por ningún actor. ¿Está? Bien. Traigo acá un caso de la clínica veterinaria. Dice, la clínica veterinaria almacena datos de contacto de todos sus clientes. Ahí subrayo clientes. ¿Por qué? Porque hablo de una entidad. Como pueden ser nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, teléfono o email. ¿Qué me está diciendo? De los clientes voy a mantener esos datos. ¿El cliente va a ser un actor? No sé todavía. Estos datos son introducidos y gestionados
por los auxiliares. Ese sí es un actor, porque me dice, va a hacer esto, va a introducir datos, que ejerce funciones administrativas. Entonces el auxiliar ya tengo que entender que es un actor de mi sistema. El cliente todavía, hasta ahora no, del cliente guardo información. Además se almacena información de cada una de las mascotas. Entonces acá tengo otra entidad mascotas. La subrayo cliente, auxiliares y mascota, pero todavía no sé si esos actores son actores o son entidades de los que guardo datos. Aparentemente, del cliente guardo datos. No sería un actor hasta lo que leí. Y el auxiliar sí, porque va a ser algo, pero no tengo datos del auxiliar. Obviamente cada cliente puede tener más de una mascota. Me está marcando una relación de uno a muchos entre cliente y mascota. Pero cada mascota solo puede pertenecer a un único cliente. Es decir, tiene un solo cliente. Es una relación de uno a muchos. Se permite además cambiar el dueño de una mascota por otro. Es decir, se muere, una mascota pasa de mí, por ejemplo, a Ciro. Y ahora el dueño es Ciro. Al dar de alta un animal, o sea, voy a dar de alta las mascotas con determinados datos, se comprobará en un registro de identificación de animales de compañía. Este es una red española, además. Entonces, mi sistema va a tener que comprobar la existencia de esa mascota o si pertenece al registro de mascotas de compañía o de animales de compañía. Entonces acá, ¿por qué lo subrayo? Porque me está diciendo que mi sistema va a tener que comprobar algo contra otro sistema. Entonces esto se representaría como un actor, porque es un actor que me valida, que me va a dar una respuesta sí o no, si pertenece o no pertenece a la red de animales de compañía. Este proceso únicamente se hará en aquellos que tengan la obligación de estar identificados. Es decir, al dar de alta un animal se va a comprobar si pertenece al registro de animales de compañía contra ese actor. Entonces acá ese sistema es un actor. Quiero mostrar acá que no solo los actores son personas. Por lo que veo, voy a tener una entidad mascota que va a tener ciertos datos, una entidad cliente que va a tener ciertos datos, un actor auxiliar, que va a ser el que va a cargar los datos, y un actor REIAC, que va a comprobar la existencia de esos animales. Si yo hago este diagrama, veo que tengo el auxiliar y el REIAC como actor. Voy a tener un gestionar clientes y un gestionar mascotas. Lo cierto es que si de gestionar clientes voy a extender a alta cliente, baja cliente, modificar cliente, está mal. Yo acá, gestionar clientes, lo que estoy haciendo es agrupando en la gestión de clientes los casos de uso alta, baja, modificación. Para que, ¿lo puedo representar así? Lo puedo representar así. También podría representar al auxiliar, dando de alta el cliente, baja cliente, modifica cliente, y agrupados en un paquete. ¿Podría hacerlo así? Sí. Fíjense que la graficación de esto no es del todo correcta, lo complejiza de vicio, porque yo lo puedo hacer de otra manera. Vamos a la gestión de mascota. Da de alta la mascota, da de baja la mascota, hace la misma mecánica que acá. Pero de alta mascota, fíjense que hay una comprobación de ese registro. Si necesita comprobarlo, lo manda y lo comprueba, ¿sí? Lo manda al caso de uso comprobar, registro. Y de ahí va el actor, que es el que verdaderamente hace la comprobación. Y voy a tener otro caso de uso de cambiar cliente de mascota, ¿sí? O sea, voy a cambiarle el dueño a la mascota. Es otro caso de uso. Entonces no está muy bien. Yo puedo marcar la frontera, sí, pero es como que puedo dejarlo así, sí, lo puedo dejar así, pero de acá es como que este caso de uso va a decir, ¿qué quiere hacer usted? Dar de alta a un cliente, listo, se extiende en este caso de uso y este caso de uso es el que va a tener la funcionalidad rica. Ah, no, ¿qué quiere hacer usted? Bajar cliente, listo. Dar de bajar cliente, listo, va a este caso de uso.
Entonces, ¿puede estar representado así? Sí, no va a estar mal, pero podría estar de otra forma también. Por eso a veces depende mucho cómo lo han pensado. Y cuando me dicen, ¿me puede mirar el diagrama si está bien? Digo, bueno, mándame el diagrama y todas las descripciones de los casos de uso y los requerimientos para entender que esté completo, que la especificación haya sido correcta y que sea consistente con la descripción de tus casos de uso. No es muy fácil mirando un diagrama comprender la lógica. Acá dice, cada vez que un veterinario realiza una consulta sobre un animal, este queda almacenado incluyendo datos básicos como tiempo de consulta, identificación de la persona que lo ha tratado, animal tratado, importe total, resolución y recetas. Quiere decir que acá estoy teniendo otro actor, el actor veterinario, que actúa sobre la mascota y genera una consulta. Entonces la consulta seguramente también va a ser una entidad de la cual voy a tener que persistir datos. Para calcular el tiempo de la consulta, el veterinario tendrá un botón que va a apretar cuando inicia la consulta y un cronómetro va a terminar cuando finaliza. ¿Por qué traigo este ejemplo? Voy a leer hasta ahí, no, después volvemos a leer el otro. Traigo este ejemplo porque acá, fíjense, yo tengo un comenzar consulta y finalizar consulta. Cuando finaliza la consulta, se calcula el importe, se añade la resolución y se añade documentos, ¿sí? Comienza la consulta y al comenzar la consulta le permite autenticarse y le permite seleccionar la mascota. Las relaciones acá no están bien, ¿sí? No están bien. En cambio, cuando finaliza la consulta, el que finaliza la consulta, o el caso de uso finalizar consulta, va a hacer todo esto. Va a calcular el importe y de ahí me va a extender, ¿lo va a extender o me va a obligar? Me va a obligar a añadir la resolución automáticamente, me va a decir añada la resolución. Por eso la relación de inclusión. Ahora voy a leer la otra parte. Las recetas y otros documentos relacionados con el servicio se incluirán en el gestor de contenidos. O sea, hay un gestor de contenidos que ya está en funcionamiento, que va a ser el que va a receptar esas recetas y otros documentos. Por eso, acá, el gestor documental, como es otro sistema, es otro actor. Entonces añade los documentos y se chupan de ahí, porque los hace este gestor documental. Bien, ¿qué quise mostrar con este ejercicio? Que los actores no siempre son humanos. Los actores pueden ser otros sistemas y actores pueden ser el tiempo. El tiempo puede ser un actor. Es decir, yo tener un requerimiento que cada cierto tiempo se ejecuta tal cosa. Entonces, el actor tiempo es el que me instancia el caso de uso. Bien. Ya habiendo dado todos estos conceptos, quiero hablar de la integridad, la consistencia y la coherencia. Hemos notado, y venimos notando, que por el caso siempre ser el mismo, nos da esta cuestión de que ustedes se tientan a tomar un trabajo ya realizado o ya pasado por una revisión del profesor en instancias anteriores. Y eso hace que los trabajos no sean consistentes, ustedes no aprendan nada y ni siquiera tengan dudas, porque si yo los cito a una conferencia mano a mano y les pregunto, ¿qué dudas tenés? Ni siquiera van a poder plantearme dudas porque no han instado, no han generado ninguna instancia propia de desarrollo del trabajo práctico. Entonces acá los invito a que hagan una retrospección reflexiva de cómo han hecho el trabajo práctico 1, mantengan lo que ha sido bueno y corrijan lo que no ha sido tan bueno. Solo eso. Los trabajos, ChatGPT me va a ayudar un montón, me puede ayudar un montón, pero lo bueno es que lo desarrolle, lo ejercite, lo practique, lo aprenda. Bien, un trabajo que no es consistente denota, denota
una desconfianza y se quiebra esa relación de profesor-alumno, porque uno quiere enseñar para que otro aprenda cuando el otro quiere aprender. Entonces, después cuando lleguemos al trabajo práctico 4, porque son trabajos que este trabajo va incrementándose, ponen en riesgo la aprobación de los últimos trabajos si lo parten con un trabajo mal hecho. Entonces, por eso traigo este rompecabezas que quiere ensamblar y no ensambla. El último trabajo termina siendo inconsistente por donde se lo mire. Bueno, dudas hasta acá. Ciro, ¿alguna duda? Sí, tenía una. En A base ver, a, bueno, lo dijiste casi al principio, cuando diste el ejemplo ese de facturación, sí, que si vos tenés una bien. relación de extensión, ¿cómo sería para el prototipo? En eso ahí me quedé pensando, porque lo estaba Bien, relacionando con lo que yo hice. bien, quiere decir que yo, cuando estoy por facturar, voy Ajá, hago la búsqueda de un cliente, ¿no? Porque voy a sí, seleccionar un cliente para sí, facturarle. Cuando le facturo al cliente, o busco el cliente, me dice, el cliente no existe. Entonces claro, tiene que salir de ahí para ir a otro lado a cargar el cliente. claro, sí. Entonces, si yo desde facturación ahí, el cliente no existe, ¿quiere darlo de alta? Sí, listo. Cuando yo le pongo sí, Te ahí lleva al caso de directamente me uso abre a para el alta al alta. cliente. Claro, Claro. Entonces, porque bien, hay una relación de extensión, se extiende. La relación de bien, extensión no es es distinta a la inclusión, puede darse o no puede darse. bien, Se extiende la funcionalidad de facturación a dar de alta el cliente. Podés tenerlo con cliente, podrías tenerlo con producto también, no lo recomiendo. Pues se entiende que no puede comprar un producto que no lo di de alta yo todavía. claro. No, ¿Eh? sí me quedé pensando en ese y después, bueno, a mí el profe me corrigió, el profe Pablo, y Sí, sí me faltaron algunos requerimientos, me faltaron para que sean completos, pues yo lo hice desde la perspectiva del sistema y me faltó, por ejemplo, colocar el actor. Eso los bien. tendría que cambiar, los tendría que Sí, volver a expresarlo acá en el sí, trabajo, ¿sí? sí, mejor, mejor. Bien. Redactarlo con el actor. Sí, Redacto los cambios que hice entonces. perfecto. Bien. Así. Bueno, Ciro, un gusto. Nos Bueno, vemos. Adiós. gracias, profe. Hasta luego. Chau, chau. Chao.